Si nos permitimos saltar al mundo de la libertad de la imaginación, tenemos que uno de los juegos que en Borges son más importantes es esa postura por la cual la realidad pierde realidad y se convierte en sueño, ilusión o una proyección de la mente. Entonces, Las Ruinas Circulares, dentro de su literatura, es un relato emblemático de este juego borgiano. La realidad pierde consistencia, se desvanece. La realidad termina pareciendo un sueño. Entonces, dentro de el desarrollo de las ruinas circulares, llegamos a ese descubrimiento, digamos, el posible carácter imaginario, alucinatorio, ficcional, onírico en tanto que sueño, por parte de la realidad. Las ruinas seculares es interesante que para situarnos dentro del relato, primero nos sumerjamos un poco en la música de la literatura como tal. Es decir, que empecemos leyendo las primeras líneas del relato, para así empezarnos a sumergirnos dentro de su mundo otro. Si hacemos eso, respecto a las ruinas circulares, leamos el comienzo, para empezar a deslizarnos hacia la atmósfera que propone la narración. Es un comienzo también famoso, les comento, uno de los más citados en los análisis de esta literatura, el comienzo, la apertura de estas pequeñas sinfonías literarias que es Las Ruinas Seculares. Entonces dice así: nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado. Pero a los pocos días nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas arriba, en el flanco violento de la montaña, donde el idioma zen no está contaminado de griego y donde es infrecuente la lepra. Lo cierto es que el hombre gris besó el fango, repechó la ribera sin apartar, probablemente sin sentir, las cortaderas que le dilaceraban las carnes, y se arrastró, macerado y ensangrentado, hasta el recinto circular, que corona un tigre o caballo de piedra, que tuvo alguna vez el color del fuego y ahora el de la ceniza. Ese redondel es un templo que devoraron los incendios antiguos, que la selva palúdica ha profanado y cuyo Dios no recibe honor de los hombres. Así empezamos a sumergirnos en la atmósfera de ese ambiente que nos proponen las ruinas seculares, que dentro del propio relato no hay señales claras de una ubicación histórico-geográfica, es decir, que por el relato sepamos que estamos en tal época y en tal lugar, pero por las características de ese mundo en el cual el mago se desenvuelve, podemos sospechar o inferir que se trata de la antigua Mesopotamia asiática, determinada entre el río Tigris y Éufrates, quizás en una región bajo la influencia babilónica o sumeria o persa. Es decir, estamos en algún lugar del Medio Oriente antiguo, podemos presumir. Y es un contexto cultural donde la astrología, la magia, el lado esotérico de la vida es parte de la cultura y es parte de un camino de sabiduría, representado por el camino de un mago o de un sacerdote. Entonces, dentro de ese mundo otro, que es el de la magia, de un horizonte mesopotámico antiguo, ahí llega en la unánime noche este personaje de algún lugar del sur, y la introducción de la procedencia del mago que viene del sur es ya un elemento significativo y que lo podemos empezar a conectar con los relatos que vamos desplegando. Porque ustedes acuérdense que un relato que hemos compartido y que es fundamental, que es uno de los grandes pilares de Borges, es el sur. Y ahí vimos que el sur no es una ubicación geográfica, simplemente, sino que el sur tiene un carácter simbólico. Significa que por el sur accedemos a otro tipo de experiencia,
nos emancipamos del mundo convencional, del mundo rutinario, dominado por la utilidad, por la supervivencia, por cierto grado de racionalidad, y nos desplazamos a un mundo diferente, a un mundo en el cual más que la razón es la fantasía la que debe guiarnos, más que un sentido práctico es la apertura a fuerzas invisibles y espirituales la que debe conducirnos. Entonces, este mago que viene del sur ya lo sitúa como un personaje que nos abre, nos conduce a una experiencia no lógica, una experiencia desde el costado fantástico de las cosas. Y es así que este personaje, así situado, en esta cultura antigua gobernada por la magia y la astrología, llega desde el sur hacia un lugar que es dominado por la presencia de un templo de forma circular, pero que se encuentra en ruinas, porque en su momento fue devorado por las llamas, se observa. Y ese templo estaba consagrado a una antigua divinidad. Ahí es donde aparece esta cuestión de las ruinas circulares, en las cuales este personaje mago, que nos abre a otra realidad del orden de lo fantástico, nos conduce. Entonces, en ese ámbito nocturno de una cultura antigua, cerca de las ruinas de un viejo templo dedicado a un dios que ya no recibe culto, en esa atmósfera de colores mágicos, el mago busca acometer su propósito. Como buen mago, lo que busca es algo de índole mágica y su intención es la de crear un nuevo ser a través de la fuerza de los sueños. Ese es el propósito secreto del mago. Cómo a través de las fuerzas mágicas se puede eludir la procreación, el nacimiento de un nuevo ser, por los caminos normales de la biología, de las leyes de la naturaleza conocidas, para crear para introducir otro tipo de creación del ser humano. Una creación donde el mago actúa como el disimulado padre de una criatura que será su hijo, que nace no por el encuentro ardoroso de dos cuerpos que se unen, sino a partir de la fuerza de la mente. Aquí se introduce un proceso mágico de creación de un nuevo ser humano. Y este tema conecta las ruinas circulares de Borges con un trasfondo nuevamente judaico, cabalista. Justamente en el sábado anterior introdujimos por un ensayo una vindicación de la Cábala, recuerden que está en discusión, introducimos ese costado que también es muy intenso en Borges, el interés por las religiones y por la Cábala, mística judía dentro de ellos. Y del horizonte cabalístico, que yo les situé una historia mínima y un significado de esta visión religiosa, desde el horizonte cabalístico medieval surge una leyenda que sería la que está conectada o que vendría, las ruinas circulares vendrían a ser una variación de esta leyenda. La leyenda en cuestión es la leyenda del golem. Y esta leyenda justamente surge de un ámbito cabalístico judío medieval que se relaciona con Praga. En Praga, un rabí decidió crear un nuevo ser, en principio para proteger a los judíos de los ataques antisemitas. Entonces, crea un nuevo ser mediante su sabiduría, mediante el conocimiento de los nombres de Dios y a partir de un primer material inerte que es la pura materia del barro o la arcilla. Así entonces el sabio rabí modela un nuevo ser, que es el golem, que por un lado testimonia la actitud del hombre de sabiduría y por lo tanto más cerca de Dios, con la capacidad de crear un nuevo ser humano. Y segundo, el golem nos lleva al tema de las características de esa nueva creación por vías mágicas o religiosas.
del golem. En la leyenda originaria del golem, si bien en apariencia es un ser humano, no lo es en un sentido estricto. Tiene carencias. Esa simulación de un humano que crea un nuevo ser humano fuera de la biología y a través de prácticas mágicas. En el caso del golem, sus deficiencias, sus carencias tienen que ver con que el golem no tiene conciencia, no tiene alma en realidad. Y por lo tanto tampoco tiene discernimiento, no tiene inteligencia. Como parte de la leyenda se refiere que en una oportunidad se le pide al golem que vaya a buscar agua al río. Y esto lo toma literalmente. Y por lo tanto, el golem, que se caracteriza por una fuerza mayúscula, hercúlea, diría Borges, cumple literalmente con el encargo. Entonces desvía las aguas del río e inunda la ciudad de Praga. Eso habla de la falta de alma e inteligencia por parte del golem. Y también su falta de sentimientos. Es decir, es algo que se acerca más a la figura de un robot por su apariencia humana, pero no tiene la verdadera característica de un ser humano, que es la identidad del alma. Y el hombre con alma es el que surge a partir de cómo Dios ha concebido que el hombre surja, por el encuentro del hombre y la mujer. Entonces, eludir la generación natural de un ser humano sería posible para este imaginario mágico religioso, pero nunca puede conseguir que el simulacro de humano, la nueva criatura creada por los sueños, sea realmente un nuevo ser humano en un sentido pleno. Por lo tanto, el mago puede crear un nuevo ser, pero este va a siempre tener algo del orden de la falta, algo de un orden fantasmal. Va a ser un simulacro que se aproxima al humano sin nunca llegar a serlo. Ahora, por eso es que las ruinas circulares podría ser leído como una variación de este tema de la leyenda del golem. Hay otro tema que les adelanto que se suele proponer para leer este relato, que se conecta con otra de las grandes inquietudes, tema recurrente en Borges, que era cuestión de la circularidad y la regresión al infinito. Ese tema ya lo van a ver cuando lleguemos a la resolución del relato. Pero ahora tenemos que acompañar los intentos, el modus operandi del mago en esa atmósfera nocturna, misteriosa, antigua, para realmente poder crear un simulacro de ser humano. Como mago, apela a dormir. Por la fuerza de sus sueños, le va dando forma a primeros candidatos a ser el nuevo ser que él busca. En sus primeros intentos queda decepcionado. Sus primeros candidatos a el nuevo humano se le aparecen en un vasto anfiteatro y poblado por muchos discípulos y posibles nuevos seres creados por el mago. Pero solo lo sorprende o le atrae uno en particular, que es aquel que amaga algún tipo de observación, algún tipo de pregunta, algún tipo de un rol activo. Entonces se queda con ese camino y desecha a los otros. Y después intenta seguir modelándolo por la fuerza de sus sueños. Pero llegado a cierto momento entiende que esto es insuficiente, que por el solo poder de soñar no puede llegar a acometer su propósito. Es por eso que debe recurrir a otras fuerzas. Y en tanto mago, tiene el atributo de poder vincularse con la fuerza de las estrellas, con la fuerza de los elementos naturales, con la fuerza de las aguas, a partir de invocarlas mediante nombres secretos. Una característica de un mago es justamente el conocer leyes ocultas de la naturaleza y saber de un poder de la palabra, que es el poder encantatorio de las palabras.
por la palabra, el mago actúa a la distancia, se une con fuerzas que lo alimentan, que lo vigorizan, y es entonces ese el momento en el cual vamos a recogerlo del relato, en la cual el mago tiene que valerse de esa fuerza que le venga de otras partes. Eso lo vamos a leer a partir de un párrafo que dice así: comprendió que el empeño de modelar la materia incoherente y vertiginosa de que se componen los sueños es el más arduo que pueda acometer un varón. Aunque penetre todos los enigmas del orden superior y del inferior. Mucho más arduo que tejer una cuerda de arena o que amonedar el viento sin cara. Es decir, antes de avanzar, observen que el mago está buscando su figura humana deseada para darle existencia en el mundo físico, para que pase del orden de los sueños, de la mente, hacia el llamado mundo real. Es decir, el mago en principio se desenvuelve bajo la conciencia de que hay un mundo real y que hay un ámbito psíquico, mental, el de los sueños, en el cual se mueve con su fuerza mágica para intentar crear un nuevo ser. Es decir, hasta este momento el mago no cuestiona la diferencia entre la realidad y el sueño. Desde el ámbito de los sueños, advierte que es muy difícil modelar los sueños para que estos realmente se conviertan en un ser con apariencia de realidad. Entonces, es algo tan difícil esto, como fíjense la imagen, ¿no? Lo inspirado en la imagen. Darle forma de existencia real a algo que es un sueño y por lo tanto algo inmaterial e intangible. Es algo tan difícil como tejer una cuerda de arena o amonedar el viento sin cara. Es decir, son imágenes muy elegantes y sutiles para expresar la dificultad de un empeño, un propósito, en este caso el del mago. Entonces, continuando, comprendió que un fracaso inicial era inevitable. Juró olvidar la enorme alucinación que lo había desviado al principio y buscó un método de trabajo. Es decir, advierte que no basta con una noche de grandes alucinaciones en sus sueños para darle existencia al ser que busca. De alguna forma se tiene que dar un método para la creación de este ser. Antes de ejercitarlo, sigue diciendo el texto, dedicó un mes a la reposición de las fuerzas que había malgastado el delirio. El delirio de pretender crear un nuevo ser por unas pocas noches de sueño. Abandonó toda premeditación de soñar y casi acto continuo logró dormir un trecho razonable del día. Las raras veces que soñó durante ese periodo, no reparó en los sueños. Para reanudar la tarea, esperó que el disco de la luna fuera perfecto. Ahí ya hay una primera alusión a cómo ahora el mago, para continuar con su tarea, no es simplemente un trabajo, digamos, que está en su mundo interior, soñar, en un proceso introspectivo que solo está en su mente, soñar y así darle existencia al ser que busca. Ahora tiene que abrirse a fuerzas exteriores, pero son fuerzas exteriores mágicas. Por ejemplo, la fuerza mágica de la luna. Por eso es que, para reanudar la tarea, esperó que el disco de la luna fuera perfecto. Ustedes saben que en las creencias antiguas, la luna, su influjo mágico es más poderoso con la luna llena. Dentro de las varias fases que tiene la luna, donde va menguando su brillo hasta desaparecer. Entonces, para reanudar la tarea, esperó que el disco de la luna fuera perfecto. Luego, en la tarde, se purificó en las aguas del río. Adoró los dioses planetarios. Pronunció las sílabas lícitas
de un nombre poderoso y durmió. Casi inmediatamente soñó con un corazón que latía. Ahí adviertan que en el método que el mago se da a sí mismo para crear esta criatura, este ser con apariencia de realidad, él abandona sus primeros intentos frustrados, solo por la fuerza de sus sueños crearlo, y ahora invoca otras fuerzas. Ahí está la luna, ahí está purificarse en las aguas del río, es decir, el valor ritual que tienen las aguas. En las concepciones antiguas simbólicas, el vínculo con el agua tiene varios caracteres. Uno tiene que ver con la purificación, y la purificación es también una forma de regresar al origen de todo, porque para la concepción antigua la vida surge del agua. La vida surge a partir de un caos líquido del cual después los dioses le dan forma a las cosas. Entonces, en el origen de la vida está lo húmedo y el agua. Y esto quizás al hombre antiguo le surgió como una analogía por los procesos biológicos femeninos de creación de nueva vida. A partir de que la mujer crea vida justamente de un medio líquido, húmedo, el del vientre. Entonces, la purificación con el agua junto con la luna son fuerzas mágicas exteriores que ahora acuden en beneficio del mago, la invocación de los dioses planetarios. Les comenté que es un mundo antiguo en el cual la astrología no tiene el carácter de extravagancia, de rareza, de delirio o de engaño, como puede ser para nosotros, cuando la astrología está totalmente degradada y tiene que ver con la cuestión de los horóscopos, porque todos sabemos que es falso y demás. La astrología era parte de una concepción de mundo en la cual se desenvuelve el mago, en cuanto a que se veía como que todo estaba integrado, que el mundo de las estrellas, de los planetas, no está aparte, no existe separadamente de la existencia humana. Por eso es que la astrología reforzaba una concepción en el mundo antiguo, que es la doctrina de las correspondencias, que se resuelve en una frase que Borges repite en otros momentos, veremos, que tiene que ver con una sabiduría antigua, la filosofía hermética, que dice, así como es arriba, es abajo. Ahí está la correspondencia. Entonces, los dioses planetarios, los planetas, no existen separados de la vida humana, de lo terrestre, de el microcosmos, como se dice. Los planetas en el mundo grande, macrocosmos, en el universo, pueden ejercer una influencia mágica en el mundo de la Tierra. ¿Quién es el único que puede canalizar esas fuerzas invisibles? No el hombre común, obviamente, que las desconoce, sino el mago. Por eso el mago invoca a los dioses planetarios. Ahora, para crear su criatura, tiene el poder de sus sueños, tiene el poder de la luna, tiene el poder del agua como purificación, como renovación, tiene la influencia del cielo, de los dioses planetarios. Y además para todo esto tiene, como yo les decía, el mago tiene la sabiduría de pronunciar las sílabas lícitas de un nombre poderoso. ¿Qué es esto? El nombre poderoso es el nombre secreto. La doctrina del nombre secreto es algo que también está en la mentalidad antigua y que ha perdido todo sentido para nosotros. Hay un ensayista argentino que era traductor de Walter Benjamin, Murena, Héctor Murena, que tiene un ensayos olvidados, o bueno, que no son parte de una lectura habitual en estos tiempos, como diría el poeta alemán Rilke, estos tiempos indigentes. Héctor Murena era un refinado ensayista argentino que tiene un ensayo que se llama El nombre secreto. Y en el nombre secreto justamente dice que todas las ciudades en el mundo antiguo, y esto incluye a Roma, su verdadero nombre no era el nombre que figuraba en las conversaciones de boca en boca, sino que el nombre de las ciudades, que nunca se pronunciaba, o solo los sacerdotes lo podían pronunciar, era el nombre secreto. Para atraer a los dioses, los magos y sacerdotes tenían que pronunciar nombres secretos. Y en la tradición judaica cabalística, recuerden que el nombre secreto tiene un rol fundamental, porque Dios es lenguaje, Dios crea el mundo mediante el poder de las palabras, el lenguaje, y Dios, si es una palabra secreta e impronunciable. Por lo tanto,
aquel que pronuncie las sílabas lícitas, aquel que sepa pronunciar ciertas palabras, por las palabras, ejerce un poder mágico sobre las cosas. Y acá esto es interesante porque en el contexto de estos poderes de la palabra antigua, mágica, que pronuncia palabras secretas, es donde Borges va a decir, en los prólogos de su libro de poesía, que ahí es donde surge la poesía. Y que la poesía moderna inconscientemente quiere volver a la potencia mágica primera de las palabras. Cuando, por ejemplo, se dice luna, no estamos representando la luna como algo ornamental exterior. Cuando en el lenguaje mágico se decía luna, nos estamos poniendo en comunicación con las fuerzas invisibles que irradia la luna. Es decir, en el comienzo del lenguaje, la palabra decía la realidad. Con las palabras nos hundíamos en la realidad. El mago ahora, pronunciando las palabras, se funde con la luna y sus fuerzas, se une con los influjos invisibles de los planetas, se comunica con el agua y su poder de renovación. Entonces, en el lenguaje, en la palabra secreta del mago, está la otra fuerza a la cual recurre, además de sus sueños, para tratar de modelar ese ser creado por la mente, pero que tenga apariencia de ser un ser humano más normal, físico, procedente de la biología, procedente de un cuerpo de mujer. Entonces, después de invocar estas nuevas fuerzas, ahora el mago continúa buscando darle forma a este nuevo ser. Entonces se dice más adelante que deliberadamente no soñó durante una noche y luego retomó el corazón, invocó el nombre de un planeta y emprendió, fíjense, a partir de nombrar a un planeta, invocar su fuerza y su ayuda, sigue con su tarea de modelar el ser que él busca, y entonces ahí emprendió, se dice en el texto, la visión de otro de los órganos principales. Antes de un año llegó al esqueleto, a los párpados. El pelo innumerable fue tal vez la tarea más difícil. Soñó finalmente el mago un hombre íntegro, un mancebo, pero éste no se incorporaba, ni hablaba, ni podía abrir los ojos. Noche tras noche el hombre lo soñaba, dormido, es decir, le dio forma a un cuerpo, pero de alguna forma todavía le faltaba el principio de la vida, lo que lo animara. Fíjense que la palabra alma viene del griego ánima y Aristóteles la entendía como el principio que da movimiento. Cuando una persona está animada, cuando tiene alma, y esto es lo que le permite moverse. Ahora, el mago creó un cuerpo que tiene la apariencia de un humano, pero no está inanimado. Le falta el principio de la vida, el principio del movimiento. Es decir, animar al muerto, digamos. Se diría que él finalmente logró crear con tanto esfuerzo de sus sueños y las fuerzas que mágicamente invoca. Ahí hay un cuerpo. Y ahora siente que tiene otro desafío, animar a ese cuerpo, para que sea un cuerpo que irradie vida, que se mueva, que parezca vivo. Y ahí de vuelta siente una dificultad, siente un límite. Y ahí es cuando el mago va a ensayar otra alianza, para finalmente acometer su propósito, de darle vida y movimiento a un nuevo ser humano que parezca que es real. Observen que acá nos vamos a encontrar con esa alianza entre el dios antiguo que era venerado en ese templo, que ahora son unas ruinas circulares. Pero antes de llegar a esa alianza entre el mago y el dios, el antiguo dios, el párrafo comienza en estos términos. En las cosmogonías gnósticas, los demiurgos amasan un rojo Adán que no logra ponerse de pie. Tan inhábil y rudo y elemental como ese Adán de polvo, era el Adán de sueño que las noches
del mago habían fabricado. Esto refuerza que el mago crea un ser que todavía no tiene vida propia. Bien, pero fíjense que esto en el texto Borges lo conecta con las cosmogonías gnósticas. ¿Qué es esto? Bueno, es otra de las religiones que a Borges lo estimularon en su creación literaria, que es el gnosticismo. Le subrayo esto en el texto porque no, creo que no hice algún comentario hasta ahora de esta otra religión sobre la cual Borges se vuelve en su obra. De hecho, en el primer libro de ensayos, llamado Discusión, así como estaba el ensayo Una vindicación de la Cábala, también está el ensayo Una vindicación, vindicación significa defensa, una vindicación del falso Basílides, con B larga. Basílides era un teólogo gnóstico del siglo II después de Cristo. ¿Y por qué los gnósticos, este interés por los gnósticos? Bueno, acá les hago un comentario antes de volver a la sustancia del texto que estamos abriendo, porque entiendo que es importante y a su vez se conecta con otros momentos muy logrados en su literatura. Los gnósticos van a aparecer en la historia universal de la infamia. Van a aparecer en un momento muy importante de otro de los relatos de Borges que alguna vez tendremos que hacernos de valor para enfrentarlo, que es Tlön, Ullvar, Orbes Tertius en ficciones, que es uno de los que más miedo inspira por la dificultad para su lectura. Y ahí la huella de los gnósticos de vuelta está presente. ¿Por qué? Porque los gnósticos eran una religión que giraba en torno a la gnosis. Gnosis significa conocimiento. Para los gnósticos el alma se tiene que liberar de este mundo de materia en el cual es prisionera. ¿Y cuál es la vía de liberación? El conocimiento. Es algo para pensar. Desde la creencia religiosa, los gnósticos creían que solo el que conoce, el que tiene sofía, sabiduría, se puede liberar. Es decir, advertir cómo es realmente cómo es la realidad, advertir que estamos prisioneros en el cuerpo, en la materia, y liberarnos. Bueno, ahí se desprende un camino que no voy a reconstruir. Y hay otro aspecto que está relacionado con el texto. En las cosmogonías gnósticas, los gnósticos tenían un mito dentro de su visión por la cual el Dios Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Pentateuco, de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, después incluido con los nuevos evangelios y con la Biblia cristiana, el Dios Jehová, para el gnosticismo, es un Dios, pero es un falso Dios. Los gnósticos creían que existían muchos mundos y muchos dioses, y que el verdadero Dios está por encima de todos esos mundos. Es una luz muy lejana. Bueno, y el mundo inferior, el mundo más alejado del verdadero Dios, ustedes pueden presumir cuál sería. El mundo inferior más alejado del verdadero Dios, para los gnósticos, pueden sospechar que es este. Entonces, este es el mundo inferior, el cual vivimos. Gobernado por un Dios que existe, pero que es un Dios totalmente secundario, subalterno. ¿Cuál es ese Dios? Es Jehová. Ahora, Jehová se presenta como el único Dios. Y los gnósticos difundían la creencia. No, es mentira, es un Dios impostor. Es un Dios, pero es un Dios mentiroso. No es el único Dios, es el Dios inferior, el que está abajo de una larga lista de dioses superiores. Y ese Dios Jehová engaña al hombre, haciéndole creer que es el único Dios. Y además le crea un cuerpo. Jehová amasó el cuerpo humano para tomar el alma que viene del Dios verdadero. No lo voy a reconstruir todo el mito, porque si no sería... El Dios verdadero, el Dios Jehová, perdón, toma el alma humana que viene del Dios verdadero y lo enjaula, lo captura en una cárcel de barro, que es el cuerpo. El cuerpo es una prisión. Y eso lo compartían los gnósticos con Platón. Platón famosamente decía que el cuerpo es la prisión del alma. Acá hay toda una línea para pensar una serie de cosas que llegan hasta nosotros, yo les diría, pero no vamos a hacer esa conexión. Quedémonos simplemente con esto. Para los gnósticos, el hombre vive en un mundo de ilusiones, de sombras, porque este no es el verdadero hombre, y el hombre es creado por la arcilla en un cuerpo que lo aprisiona. Por eso, y los gnósticos
entonces difundían la negación de la paternidad. Porque si el cuerpo nos introduce en un mundo falso de sombras y en un mundo de sufrimiento, ¿qué es lo que indica el conocimiento primero? La no procreación. No traer nuevos hijos para que sufran en este mundo de sombras y así volver a ser plenamente alma. Eso va a volver a Tlön cuando Borges escribe, como los gnósticos sugerían, los espejos y la cópula son abominables. ¿Qué quería decir con eso? El espejo te duplicas y tu reflejo es un reflejo donde perdés tu realidad. El espejo de reflejo a fantasma. Te hace pensar que sos como reflejo, algo irreal. Y la cópula crea nuevos seres que son nuevos prisioneros perdidos en un mundo de sufrimiento, encarcelados en el cuerpo. Entonces, los espejos y la cópula son abominables. Y esto viene de los gnósticos, de cómo Borges lee a los gnósticos. Y los gnósticos son los que invoca dentro del texto las runas seculares, para hablar de un ser humano que es hecho a partir de manipular la arcilla, como al fin de cuentas fue el propio Adán en la tradición judía, que es creado a partir de la arcilla. Y por eso que el hombre es hombre. Porque hombre, humano, viene de humus, que significa tierra. Es decir, justamente nosotros somos una proyección de la tierra, una parte de la tierra modelada por el Dios judío, por el Dios gnóstico, y ahora el mago busca repetir ese camino, ser como una suerte de Dios, que él toma la materia y le da forma por el poder de sus sueños, e invocando fuerzas mágicas. Llegado a este punto, el mago se da cuenta que por sus fuerzas no es suficiente. Pudo crear un cuerpo, le falta que tenga alma. Bien, ya le falta entonces una nueva ayuda que vigorice su poder mágico. ¿Dónde encuentra esa ayuda? En la alianza con el Dios de las ruinas seculares. Por eso que ese momento lo tenemos que recoger, es el momento en el cual se le aparece, o vamos a hablarlo desde acá, agotados los votos a los númenes de la tierra y del río, agotados los votos, es decir, cuando ya esas fuerzas mágicas que venían de los ríos, de la tierra, podemos incluir también del cielo, se agotan, no son suficientes para seguir con su obra, el mago se arrojó a los pies de la efigie de una estatua, que tal vez era un tigre y tal vez un potro, e imploró su desconocido socorro. Es decir, había una estatua que supuestamente era la estatua del dios, que se veneraba en tiempos antiguos respecto al propio mago. En algún momento ese templo se incendió, quedaron las ruinas, y ahí estaba la estatua de ese dios, que era venerado en ese templo, en su momento de esplendor. Entonces, frente a esa estatua, imploró su desconocido socorro. Ahí está el momento de la ayuda, la alianza, que el mago, para continuar en su obra, va a recibir del dios de las ruinas seculares. Ese crepúsculo soñó con la estatua. La soñó viva, trémula. No era un atroz bastardo de tigre y potro, sino a la vez esas dos criaturas vehementes, y también un toro, una rosa, una tempestad. Y ahora viene el momento en que se sella la alianza mágica entre el dios antiguo y el mago. Ese múltiple dios le reveló que su nombre terrenal era fuego, que en ese templo circular y en otros iguales le habían rendido sacrificios y culto, y que mágicamente animaría, le daría alma al fantasma soñado, de suerte que todas las criaturas, excepto el fuego mismo y el soñador, lo pensaran un hombre de carne y hueso. Entonces, por esta ayuda del dios, el cuerpo, que era un fantasma en tanto que sin vida, ahora va a ser animado.
y va a tener apariencia, va a ser un simulacro persuasivo de un ser humano real, cuando en el fondo nunca deja de ser un simulacro. Pero de esto solo lo saben el soñador y el propio Dios. Es como su secreto, que ese nuevo ser, aparentemente tan real como los otros, en realidad está hecho con la materia escurridiza de los sueños. Entonces, así finalmente con la ayuda del Dios, de ese Dios en las ruinas circulares, finalmente logra darle existencia, animarlo al cuerpo de su hijo, ponerlo en movimiento. Ahora sí es un ser vivo. Y entonces, después de terminar con esta creación de este nuevo ser, dice, gradualmente lo fue acostumbrando a la realidad. Es decir, como buen padre trata de educarlo a este hijo de sus sueños. Y como buen padre, llegado su momento, dispone que es el momento que su hijo tenga su vida propia, que siga con su propio camino. Y así entonces el hijo se separa de su padre, y ahí es cuando llegamos al momento en que la ficción llega a su resolución a través de un desenlace sorpresivo, que es el que nos devuelve a aquella idea que yo les había adelantado, que las ruinas circulares, además de ser una variación de la leyenda judía del Golem, también se lo puede leer como otro testimonio de un tema recurrente en Borges, que es la cuestión de la realidad y el sueño, y de que todo es como parte de una gran circularidad, como una regresión al infinito, en un círculo donde todo vuelve y se repite. Ahora, para comprender eso, nos debemos ahora sí dejarnos llevar también por el placer de la propia literatura y revivir la última parte del texto. Y eso lo vamos a hacer a partir de el penúltimo párrafo, que empieza diciendo: su victoria y su paz quedaron empañadas de hastío. Si ustedes tienen el texto, el penúltimo párrafo: su victoria y su paz quedaron empañadas de hastío. Y a partir de ahí leeremos hasta el final, para después volver a hacer una síntesis y una observación de los temas que apuntalan esta ficción. Su victoria y su paz quedaron empañadas de hastío. En los crepúsculos de la tarde y del alba se prosternaba ante la figura de piedra. Observen que la figura de piedra es la estatua del viejo Dios, el que le dio la fuerza, al fin de cuentas, para poder animar a su hijo. Tal vez imaginando que su hijo irreal ejecutaba idénticos ritos en otras ruinas circulares, aguas abajo. De noche no soñaba, o soñaba como lo hacen todos los hombres. Percibía con cierta palidez los sonidos y formas del universo. El hijo ausente se nutría de esas disminuciones de su alma. El propósito de su vida estaba colmado. El hombre persistió en una suerte de éxtasis. Es decir, el mago había conseguido su propósito: dar existencia a un nuevo ser humano que parece que es real, solo por la fuerza mágica. Al cabo de un tiempo que ciertos narradores de su historia prefieren computar en años y otros en lustros, lo despertaron dos remeros a medianoche. No pudo ver sus caras, pero le hablaron de un hombre mágico en un templo del norte, capaz de hollar, atravesar el fuego y de no quemarse. El mago recordó bruscamente las palabras del dios. Recordó que de todas las criaturas que componen el orbe, el fuego era la única que sabía que su hijo era un fantasma. Por eso que el fuego no lo quema, no lo toca. El fuego, junto con el mago, es el que creó
a este ser con apariencia de realidad. Y por eso que este ser de origen mágico puede atravesar las llamas sin ser afectado, sin ser quemado su carne por ella. Ahora, el que se descubra esta cualidad de su hijo lo pone en amenaza, advierte su carácter irreal, anuncia su carácter de engaño, de fantasma, y no de ese ser real como él lo quiere introducir dentro del mundo de los vivos. Eso lo preocupa. Entonces, de alguna forma tiene que ir a rescatar a su hijo, que nunca deja de ser una irrealidad. Entonces, ese recuerdo apaciguador al principio acabó por atormentarlo. Temió que su hijo meditara en ese privilegio anormal y descubriera, de algún modo, su condición de mero simulacro. No ser un hombre, ser la proyección del sueño de otro hombre. ¡Qué humillación incomparable! ¡Qué vértigo! A todo padre le interesan los hijos que ha procreado, que ha permitido, en una mera confusión o felicidad. Es natural que el mago temiera por el porvenir de aquel hijo, pensado entraña por entraña y rasgo por rasgo en 1001 noches secretas. El término de sus cavilaciones fue brusco, pero lo prometieron algunos signos. Primero, al cabo de una larga sequía, una remota nube en un cerro, liviana como un pájaro. Luego, hacia el sur, el cielo que tenía el color rosado de la encía de los leopardos. Luego, las humaredas que derrumbaron el metal de las noches. Después, la fuga pánica de las bestias, porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros, el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego. Estos no mordieron su carne, estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión, con alivio, con humillación, con terror. Comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. Ahí está el momento de resolución de las ruinas circulares. Es decir, bueno, gracias, Denis, pero lo que importa acá es ver cómo, combinando la grandeza de la literatura de Borges como tal, observemos que siempre, a pesar del poder fascinante y a veces emotivo de las imágenes, de las metáforas, de la fuerza del río de palabras de la literatura de Borges, siempre están unidas con una idea. Siempre hay un pensamiento que está ahí, expresándose a través de las palabras. ¿Cuál es ese pensamiento? Por un lado lo dijimos, el tema del hombre que juega a crear otro hombre fuera de las vías naturales, que dispone la naturaleza o el Dios creador de la naturaleza. Ese tema es un tema de total actualidad, en tanto que el mago en un mundo antiguo pretendía crear un nuevo ser a través de la fuerza de la magia. ¿Cómo hoy la humanidad busca crear nuevos seres fuera de los caminos naturales a partir de la fertilización in vitro, a partir de la clonación, aún más fuertemente? Entonces ahí el tema de las ruinas circulares está metido dentro de un tema filosófico mayor, que es la cuestión de hasta qué punto el hombre, por vías artificiales, puede crear un duplicado, una réplica de sí mismo, ya sea a través de la manipulación biológica, la ingeniería genética, clonación, o ya sea a partir de la robótica, androide, donde el robot tiene una apariencia humana cada vez más lograda,
que llega un punto en el cual los androides sean indistinguibles de los humanos, y eso es un tema de la ciencia ficción. Eso es un tema de relato, no todas las ovejas tienen sueños eléctricos de Philip Divs y su adaptación que es Blade Runner, la famosa película de Ridley Scott. Entonces, ahí fíjense que hay un tema filosófico que está resonando en la literatura de Borges, que un mago quiere crear un nuevo ser. Según el desarrollo de su cultura, ¿a qué puede apelar? ¿A tecnología? Obviamente que no. ¿A manipular genes? Obviamente que no. ¿Cómo lo hace? Mediante la fuerza mágica, que es la única que le permite su propio horizonte cultural. Recuerden que en el Renacimiento, esto que el mago de Borges buscaba, crear un nuevo ser, fue una creencia muy acariciada en el Renacimiento, donde un personaje vinculado con la magia del Renacimiento, Paracelso, habría buscado el homúnculo. El homúnculo era un nuevo ser creado en el laboratorio de los alquimistas. Y en otro momento de nuestra literatura, en Bomarzo, de Manuel Mujica Lainez, que era amigo de Borges, en Bomarzo, donde está el Francesco Orsini, duque de Bomarzo, Bomarzo que practicaba la alquimia y la astrología, él también buscó encontrar el homúnculo, es decir, el duplicado del ser humano, por vías mágicas alquímicas. Ahora la humanidad postula crear duplicados humanos por los poderes de la hipertecnología. Ahí está el primer tema filosófico, la búsqueda de la variación del ser humano por una vía artificial. Y el otro tema que yo les había adelantado era esta cuestión de la circularidad, que es un tema recurrente en Borges. ¿Qué es lo que descubre el mago al final? Acuérdense que yo por eso les hice énfasis, que durante todo el proceso de la creación mágica de su hijo como un nuevo ser con apariencia de realidad, el mago se movió bajo el supuesto, nunca condicionado, nunca cuestionado, de que existe la realidad, la dura realidad, el mundo físico, el mundo material, donde nuestra mente interactúa, y existen los sueños, como algo distinto, como el orden de lo irreal. Es decir, parte de la fuerza sorpresiva del relato es que justamente como lectores acompañamos ese supuesto que el mago tiene, que existe el mundo real y existe el mundo irreal de los sueños. Entonces el mago siempre se creyó real, ser real, que crea a un hijo irreal, fantasmal, con apariencia de realidad. Él lo sabe, como el dios del fuego. Entonces siempre compartimos esos supuestos. Está la realidad y está lo irreal. El mago está en la realidad, su hijo está en el campo de la irrealidad. Y lo sorpresivo del fin es que justamente nos enteramos que el propio mago también existe solo como un sueño de otro que lo está soñando. Es decir, que no solo su hijo es hecho por el sueño, sino que él también existe como parte de un sueño. Ahora, ¿y quién sueña al mago que soñó a su hijo irreal? Ahí se abre la cuestión de la circularidad. Como por ejemplo Borges lo introduce en el poema Ajedrez, dentro del Hacedor, donde ¿quién es el que mueve las piezas? ¿Quién es el que sueña al mago? Bien, un dios. Bien, el dios que sueña al mago para que éste exista dentro de su sueño, nada impide pensar que ese dios, dios soñador, a su vez exista como parte de otro sueño. Por lo tanto, el dios soñador que le da existencia al mago bien podría ser parte del sueño de otro dios que lo está soñando. Un dios, un segundo dios. Y nada impide pensar que este segundo dios también sea producto del sueño de un tercer dios que lo está soñando. Y así estalla la regresión al infinito, que es un tema recurrente en Borges. Cómo pensar ciertas cosas nos llevan a un encadenamiento sin fin. Un dios siendo soñado por otro y por otro en una regresión que no tiene punto de conclusión, regresión al infinito. Y a su vez esto lleva a algo circular, porque este proceso de un dios que sueña a un ser, pero que a su vez es soñado por otro, es como parte de un círculo, donde todo se repite y donde siempre volvemos al mismo punto, en que todo es un sueño que a su vez es el sueño de otra realidad que necesita de otro sueño, de otro dios soñador. Ahí estamos en un círculo del cual no podemos salir,
que supone una regresión infinita. Y ese es otro tema de los habituales del universo intelectual de Borges, porque les podría comentar también de dónde viene esa cuestión de la regresión infinita, que ya lo veremos en su momento, y tiene que ver un ensayo, Los avatares de la tortuga, en la cual Borges, como lector culto y refinado, está al tanto de las paradojas de Zenón de Elea, que era un filósofo antiguo, que planteó la famosa cuestión de la carrera de Aquiles y la tortuga. Entonces, si ustedes se imaginan una carrera entre el hombre más veloz del mundo antiguo, porque Aquiles, que era el gran guerrero, también se lo veía como un atleta, el más veloz, Aquiles, el de los pies ligeros, el hombre más veloz del mundo antiguo, además del guerrero poderoso. ¿Cómo puede ser que el más veloz de los hombres, Aquiles, sea derrotado por una tortuga en una carrera entre Aquiles y la tortuga? Eso va en contra de nuestro sentido común. Eso está en contra de lo que lógicamente nosotros podemos prever o que hemos confirmado por los sentidos, por lo que vemos en la experiencia. Sin embargo, por el intelecto, Zenón de Elea observaba que si pensamos aquí les vamos a la tortuga le vamos a dar una ventaja, pobre, para que esto no sea tan. Entonces, démosle 1 kilómetro de ventaja a la tortuga en esa carrera. Bueno, entonces pensemos una línea con 2 puntos, un punto A, está Aquiles. Y a 1 kilómetro más adelante, punto B o punto 2 en la línea, está la tortuga. Entonces empieza la carrera. Bueno, durante un minuto, habría que hacer el cálculo matemático, en el mundo empírico normal, le va a llevar a Aquiles para finalmente igualar a la tortuga y superarlo. Bien, eso en el mundo de la experiencia, del sentido común. Pero a Borges le fascinaba esto que Zenón de Elea introdujo como una posibilidad intelectual. ¿Se acuerdan de la línea? En la línea está Aquiles en el punto 1. La tortuga está en el punto 2. Bien. Pero para que Aquiles pueda alcanzar a la tortuga en el punto 2, primero tiene que atravesar un punto entre donde está Aquiles, punto de partida, y donde está la tortuga. Hacia dónde tiene que llegar. Bueno, pongámosle a ese primer punto intermedio que tiene que sortear Aquiles, pongámosles una letra, pongamos A. Pero para poder llegar, después de llegar a A, llegar hasta donde está la tortuga, tienen que pasar por otro punto intermedio. Y pongámosle C. Y para llegar al otro punto intermedio entre C y la tortuga, otra letra, otro punto, y así hasta el infinito. Por lo tanto, Aquiles nunca va a alcanzar a la tortuga. Y por eso la tortuga le gana la carrera a Aquiles. Desde el mundo de la especulación intelectual, partiendo de que el espacio se lo puede dividir en infinitos puntos. Y ahí de vuelta está el juego del infinito, que en nuestro tiempo parece algo muy sofisticado, hasta casi abstracto, esto de jugar con el infinito. Vivimos en un mundo tan duro, donde hay tanta muerte, tanta pobreza, tanta injusticia, que esto parece muy disonante. Pero estamos en el mundo de la imaginación, en ese aspecto del ser humano que tiene derecho a crear y dejarse llevar por la libertad de su imaginación. Hay que aceptar esa consigna, porque si no, digamos, ¿qué estamos haciendo acá leyendo a Borges que nos lleva al infinito y a que la realidad que se hace sea un sueño? ¿Cómo que esto que estamos viviendo es un sueño? Esto es totalmente real. Pero hay que entenderlo que son parte de los juegos creativos que a la mente humana le da la imaginación. Borges responde a ese momento en el cual el ser humano también tiene derecho a un momento de no estar continuamente sumergido en la dureza inmediata de la realidad cotidiana. Eso es también lo que hace al ser humano, tener la libertad de la imaginación, para imaginar que las cosas pueden ser de otra forma o que son de otra forma. Entonces ahí está la libertad de la imaginación creadora del arte y la literatura. Y ahí es donde tenemos que volver al Borges, que desde esa libertad nos propone, al fin de cuentas, que la realidad sería un sueño, que la realidad es inseparable del sueño, como el mago descubre, creía que la realidad era dura, física, material, distinta de lo irreal, y al fin de cuentas al fin descubre que él también solo existe como un sueño de otro Dios que a su vez lo está soñando otro Dios y así al infinito. Y esa equiparación entre realidad y sueño no es un tema inventado por Borges en modo alguno dentro de la literatura. Yo creo que les había adelantado. Bueno,
en el siglo XVII, el teatro barroco, todo Calderón de la Barca, La vida es sueño, introdujo ya esa idea. En Shakespeare, en Macbeth, hay un momento en el cual Macbeth ya está quebrado por la culpa y la tragedia de haber asesinado a Duncan, a Ray, para quedarse con el poder, que él empieza a sentir, a diferencia de Lay de Macbeth, que digamos no tenía culpa y él sí, entonces empieza como, su mundo se empieza a desmoronar y empieza a creer que todo el mundo es como lo que farfulla un idiota, que es un mundo que parece que se convierte en un sueño. Entonces, la realidad que termina convirtiéndose en un sueño también está en Shakespeare y está, recuerden, en Macedonio Fernández. Macedonio Fernández está directamente detrás de esto en Borges. Macedonio, el amigo de Borges, que influye mucho en él. Macedonio, el que escribió 1928. No todo vigilia la de los ojos abiertos. No todo vigilia la de los ojos abiertos. Es decir, vigilia es el estado despierto. Y es como que Macedonio decía, la realidad no se reduce a lo que percibimos de ella cuando estamos despiertos. Porque la realidad misma quizás sea algo que no es como queremos nosotros cuando estamos despiertos, sino que quizás la realidad misma sea como un gran sueño o como un gran acto mental, decía Macedonio Fernández. Para Macedonio Fernández todo es mente. A fin de cuentas, un sueño es algo del orden de la mente. Soñamos cuando ingresamos a una mente que deja de ver el mundo exterior. Es decir, el sueño existe como un producto mental. ¿Qué pasa si toda la realidad es un gran producto mental? Entonces ahí Macedonio tiene esa idea que todo es como un gran pensamiento, todo es como un gran sueño, y eso es lo que Borges recibe de Macedonio Fernández, de la filosofía idealista vinculada con Schopenhauer, y lo plasma en su literatura. Ese es el tema de la identificación, realidad, sueño, no son dos cosas separadas. La realidad es parte de el sueño, de un gran sueño, de un gran proceso mental, o la mente es la que crea la realidad. La mente es la que crea la realidad.